Hola, muy buenas noches, Recita, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Aquí estamos otra noche más de podcast y aquí estoy con mi amiga Nancy. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, Hugo, ¿tú cómo estás hoy? Estoy muy bien, estoy muy emocionado ya por empezar el podcast. Yo también, les tenemos un tema muy interesante hoy. El tema es de fantasmas ancestrales. Y pues, Hugo, ya saben también los que nos están viendo que somos acá de la región de Reno, en Nevada. Y pues, hay muchísimas historias interesantes por acá sobre los indígenas. Entonces, pues, justamente se trata de eso mi historia hoy. Así que, si me permites, Claro que sí, adelante, te la Nancy. voy a compartir. Muy bien. Ok. Eh, bueno, esta historia no necesariamente es de aquí de Nevada, pero son de indígenas. Son de Montana, otro estado aquí en los Estados Unidos. Y se trata de los Crazy Mountains o las montañas locas. En el corazón de Montana está esta cadena montañosa que se parece un poco fuera de lugar. No se conecta con ninguna otra cordillera, se levanta solitaria, pero para los pueblos originarios en especial, y perdón si tal vez no lo pronuncie bien, los Apasaloqui, conocidos como los Cuervo, estas montañas no simplemente son tierra, es un lugar sagrado para ellos, pero también peligroso. Es un sitio para ellos como de visiones, de espíritus y presencias que no dejan en paz a los viajeros descuidados que pasan por la región. Los cuervos decían que las montañas locas o Crazy Mountains era una entrada a la frontera entre el mundo físico y el espiritual. Allí cuando los jóvenes de estos pueblos acudían en búsqueda de visiones, muchos regresaban tal vez con algunas respuestas, pero era más común que algunos nunca regresaran. Y pues de ahí vienen las leyendas, que en estas montañas habitan espíritus ambulantes, algunos generosos, porque como dije, algunos de estos jóvenes regresaban a compartir una visión, algo con su pueblo. Otros retrocidos, y pues entre ellos se destaca la historia en especial de una mujer que aún dicen que hoy vaga entre los pinos. Eh, hace más de un siglo, cuando los colones empezaron a llegar a Montana, un cazador decidió adelantarse solo en los Crazy Mountains. Era un hombre experimentado, estaba acostumbrado ya a dormir bajo las estrellas, a acampar y pues enfrentar el clima, el frío de las noches. Pero esa vez, pues algo distinto lo estaba esperando. Pues dicen que esa noche escuchó un canto extraño, era como la voz de una mujer triste que se filtraba entre los árboles. Empezó a seguir esa voz, dijo tal vez es una mujer perdida que necesitaba de su ayuda, pero ahí en un momento llegó que se despejó la luna y vio una mujer como muy pálida, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro. Estaba de pie, no se movía y lo estaba mirando muy fijamente. Y pues el cazador intentó comunicarse con ella, pero no respondía. Solamente levantaba la mano señalándolo, pues, que entrara a las profundidades del bosque. Y pues el hombre estaba muy confundido. Dio un paso, pero para entonces ella desapareció de la nada, como, como si se desapareció entre los pinos. Y pues el cazador decidió seguir la dirección en la que la mujer había apuntado. Caminó muchísimas horas, pero lo único que encontró fue unas huellas extrañas. Y dice que no eran humanas, ni eran animal. Y cabe recalcar que pues el cazador ya tenía mucha experiencia, pues
acampar, entonces tenía un conocimiento de, pues esas huellas son de humano, son de un animal, pero decía que eran alargadas y retorcidas, como si algo se iba arrastrando. Y pues el hombre se empezó a sentir como que no estaba solo y fue cuando empezó a escuchar risas a su alrededor, voces que estaban como hablando en una lengua antigua y pues a mirar sobre su hombro, pues juró que estaba viendo como sombras entre los troncos. Em, pues así pasó la noche, ¿no? Teniendo estas visiones. Y al amanecer, pues ya estaba demasiadamente cansado y aterrado porque pues no pudo descansar toda esa noche. Finalmente logró salir de estas montañas, pero nunca volvió a ser el mismo. Como que algo en su mente se quebró, ¿no? Como que se hizo loquito. Em, y pues eh, no nada más los pueblos originarios, pero sino también los lugareños dicen que pues esta mujer que vio no era una persona, sino un espíritu de estas montañas, pero un espíritu de la muerte. Eh, por eso es que pues estos pueblos advertían que estas montañas no solamente eran como eh, un pedazo de tierra, no un lugar cualquiera, era pues este portal a la otra vida. eh, pues no fue la única visión que se compartía, esta es nada más como que la más conocida, porque desafortunadamente también estas visiones se están, yo creo que como muchas historias de estos pueblos se van perdiendo con el tiempo. Pero pues, ¿qué piensas, Hugo? ¿Te irías de, te irías de excursión por ahí? No sé si estaría interesante, Nancy, pero estoy pensando que qué tal si era una bruja, Mm, porque mucho de lo que se cuenta, lo latino, sobre todo en Sudamérica, se cuenta que pues las brujas se encuentran en las copas de los árboles, ¿no? Que es donde mm, a veces se logran ver. Y bueno, otros de los que se dice que usan las copas de los árboles porque según están más cerca de la luna, obviamente las noches son estos que cambian de forma, tú sabes, como tú tienes un nombre especial para decirlo, mm. este, Sí, los Richards. ajá, los wishers, los nahuales, pues. Sí. Entonces, igual podría haber sido algo así, pero sí, había escuchado de las Crazy Mountains que sí tienen como que algo muy, algo muy de leyenda ahí. Y precisamente sí, que son como portales, son como que un lugar que te lleva a otro mundo que no sabes incluso si estás en tu mundo, estás en otro, porque sí se logran ver cosas. Y fíjate que hace no mucho, yo me acuerdo que yo tengo un amigo que vive, bueno, está viviendo ahorita en Los Ángeles, pero le tocó ir en alguna ocasión a un bosque, así muy raro. Y él comentó eso, que se adentró al bosque, él le gusta mucho acampar. Mm, Entonces se fue al bosque, acampó, pero decía que escuchaba como que una voz de mujer a lo lejos, pero era una mujer anciana. Entonces él decía, ¿no? Yo sentía que cuanto más me adentraba al bosque, como que no estaba en mi mundo, o sea, sentía que estaba llegando a otro lado. Él nada más aguantó una noche y se regresó, ¿no? Y es una persona que ocupa, digamos, 2, 3 noches, fines de semana para disfrutar de su campamento. Entonces se regresó. Y pues, pues no sé, está muy interesante, Nancy. La verdad es que yo creo que sí me atrevería a ir, pero con muchos. Y claro. sí, pero Como que tú estás viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? se supone, se supone. Claro. Ujú. Pero bueno, quién sabe. Está súper interesante, Nancy. Súper interesante. Pues me imagino que también ha de estar muy hermoso, pues porque estos lugares son pues la naturaleza, pero Sí, quién sabe, tal vez está la brujita por ahí. yo pienso también eso. Oye, Nancy, y fíjate que hablando de ese tema de ancestros paranormales, cosas ancestrales paranormales, yo te traigo, y les traigo a la bandita también, una historia que
más que sea un lugar o más que sea, un ente, eh, esto es ese es un objeto que pasó como que por mucho tiempo y se volvió un objeto muy, muy, muy raro, muy de leyenda también, porque hasta el día de hoy no se sabe si fue verdad o fue mentira, ¿no? Entonces, ahí les va. Este objeto era una cámara de fotografía. Y es que esto pasó en Boston, allá en Estados Unidos, en el siglo XIX, y para ser un poquito más preciso, eso fue en el año 1860. Existía un fotógrafo llamado William Moller, que él decía que su cámara revelaba fantasmas, espíritus. Entonces, pues él era un fotógrafo aficionado, realmente no tenía como que un trabajo fijo de eso, era su hobby, pero resulta que las personas cerca de él, cuando tenían, pues, desgraciadamente una persona que había pasado al otro lado, pues él comentaba que a lo mejor podía capturar a esa persona que ya no estaba con ellos, ¿no? Y los sentaba, los acomodaba y les tomaba la fotografía y resulta que en la fotografía, una vez que se revelaba, pues aparecía esa figura de esa persona ya fallecida, ¿no? Entonces empezó a hacer esto muy grande, se empezó a hacer este eco y la gente del pueblo lo empezó a conocer más y se acercaba más a él. Empezó a tener trabajo de esto a tal medida que incluso tuvo que poner un estudio de fotografía. Y sí, o sea, hay muchísimas fotos donde él capturó supuestamente este tipo de fantasmas, pero pues tú sabes que cuando empieza a ser como que eco algo súper raro y más hablando de fantasmas en esa época, del siglo XIX, pues quieres como que también querer un poco de eso, ¿no? Entonces empezaron a ver un montón de fotógrafos charlatanes que obviamente pues hacían como un cierto tipo de montaje o de edición de la misma fotografía en aquellos tiempos. Y esto llamó mucho a los detectives y a la policía de ese tiempo, ¿no? Entonces, para esto, después de que mucha gente ya se había descubierto que eran charlatanes, llegó esto sonido de un hombre que se llamaba Henry Price. Este era un detective que trabajaba para la policía. Resulta que Price había sido asignado para revelar a todos esos charlatanes que estaban merodeando alrededor de los pueblos cobrando por un dinero ilícito, obviamente por cosas que no existían, ¿no? Que en este caso era capturar fantasmas a través de la lente de una cámara. Entonces, eh, Price, obviamente se da cuenta de que existe Mulder y lo empieza a investigar. Empieza a investigar cómo es que trabaja, empieza a ver qué es lo que oculta en sus estudios. Y bueno, al final resulta que lo acusa ante una corte que pues todo era fraude también parte de él, ¿no? Que su cámara, su estudio, empezó a revelar información de que su cámara pues no capturaba realmente nada, que simplemente hacía sobredisposición de 2 fotografías y obviamente pues salía, la imagen pues fantasmal, ¿no? En el caso de los familiares que habían fallecido, pues él siempre pedía al principio una fotografía de ese ser que ya se había ido. Curiosamente, pues después de que tomara la fotografía al familiar, pues pasaban unos días y él entregaba la fotografía revelada y salía pues el familiar fallecido, ¿no? Entonces también, pues se dio cuenta que utilizaba escobas, utilizaba mantas y todo eso para crear la situación como pues de fantasmas. Y lo llevó a un juicio, como comenté, pero no lo metieron a la cárcel. Llegó otra persona a su estudio diciéndole que pues él también hacía las mismas fotografías que hacía Mueller y que él sabía muy bien cómo es que hacía el dinero. Y para esto Mueller le dice, es que yo nunca hago ningún truco con las fotografías, todo esto yo lo hago a través de mi cámara y todo lo que captura mi cámara, cosa que no le creyó, ¿no? Para esto, este sujeto lo fue a acusar nuevamente con la policía de fraude y es aquí cuando en la estación de policía, pues había una persona que se dedicaba a subir esta información, a publicar información en una revista local que se llamaba Country Life. En este lugar, pues, se encontraba
como director de fotografía también, y empezó a colaborar con el sheriff, que se llamaba Harry, y pues juntos, lograron someter ahora sí a Mulder, porque no quiso revelar sus secretos reales a través de la fotografía fantasmales. Entonces, pues, resulta que Mulder ahora sí estaba dentro de la prisión, ¿no? Para esto, todas sus cosas fueron confiscadas de Mulder, como había mencionado, pero cuando se reabre el caso para sentenciar a Mulder, resulta que muchas de las evidencias que le había quitado Harry a Mulder, el detective, pues ya habían desaparecido. Y entre esas evidencias estaba la cámara de Mulder. La cámara ya no estaba. Se la habían robado en la misma estación de policías. Entonces, pues de todos modos, Mulder va a la cárcel. Es sentenciado, ¿no? Por dinero y por estar engañando a la gente. Pero para esto pasan 10 años. 10 años más. Resulta que al pasar el tiempo, todo sigue normal y sale en la revista de Country Life nuevamente que un par de fotógrafos habían capturado la figura fantasmal de una mujer. Pero lo curioso de esto es que había sido capturado con una cámara también parecida a la de Mulder. Se decía que esta cámara, el modelo, se le habían llamado como la boom cámara, como si fuera una bomba boom, pero realmente el modelo, pues exacto, no se tenía, ¿no? El caso es que Harry otra vez nuevamente se dedica a investigar a este nuevo estafador, a este nuevo sujeto que hace fotografías fantasmales, y va hasta su casa, obtiene los datos necesarios y va hasta su casa, y resulta que efectivamente le enseña la foto de la mujer que había aparecido en su cámara, la foto ya revelada, perdón. Y sí, él menciona que tomó la fotografía de dos hermanos bajando unas escaleras y cuando toma la foto se veía atrás una mujer de negro que precisamente había fallecido unos días antes, ¿no? Estas dos personas, pues finalmente ellos no querían tener una foto de esa persona fallecida, ¿no? Que simplemente apareció. Estos dos fotógrafos se llamaban Hover Program y era su asistente la otra persona. El fotógrafo Hover mencionó que la cámara, pues él había comprado la cámara en un circo, esos circos de antes donde se vendían de todo. Era un circo ilícito aparte porque pues no se supone que no estaba permitido en esa época tener circos, pues ya que se vendían de todo. Entonces Harry le dice que esa cámara se le hacía muy conocida y él recordaba que la cámara tenía unas iniciales precisamente de William Mulber. Entonces, él dijo, esta cámara es la que robaron de la estación de policía hace 10 años. Dice, ¿dónde la encontraste? Dice, no, pues que la encontré en un circo. Le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo encontraste un circo? Sí, a mí me la vendió una persona en un circo. Entonces, nuevamente, Harry confisca la cámara, se la lleva al departamento, pero sabiendo que la cámara podía volver a desaparecer, decide llevársela a su casa. Para eso, tengo que decir que el departamento de investigación de Harry, a su vez, había contactado a otro departamento que trabajaba con ellos, que de hecho este departamento se llamaba el Club de los Fantasmas, y juntos empezaron a ver 600 fotografías del entonces charlatán, entre comillas, William Mueller, ¿no? Y pues se dieron cuenta que eran muchísimas fotografías de fantasmas, que no era posible, ¿no? Pero también cómo se tomaba el tiempo de tomar tantas fotografías y que pues todas se parecían un fantasmas, era mucho tiempo para invertirle. Entonces, sabiendo esta información, Harry se lo lleva a su casa la cámara y al otro día decide llevárselo a una persona experta en el pueblo que vendía muchos tipos de objetos raros, como joyas, vendía pergaminos, vendía cosas muy, muy raras. eh, y esta tienda era de curiosidades, precisamente, vendía de todo, ¿no? Pero la persona que trabajaba ahí era una persona de Japón, era un japonés que se llamaba Akiyama Soko. Esta persona era experta en todo tipo de materiales y de instrumentación, obviamente, de Japón. Entonces,
Harry le muestra la cámara a Kiyama, preguntándole si sabía algo de esta cámara, ¿no? A lo que Kiyama dice, sí, de hecho es una cámara que proviene de Japón, es una cámara que se hacían allá. Esta cámara, pues, finalmente se hacía, pues, para fotografiar recuerdos, pero se mencionaba que la cámara había tenido como que muchos desperfectos y que cuando se hacía, porque era, digamos, una línea de producción muy pequeña de cámaras, había salido esa línea de producción muy accidentada. O sea, la cámara como que tenía las cámaras tenían como un tipo de maldición, ¿no? De hecho, las cámaras que estaban en Japón fueron destruidas por lo mismo. Todas fueron destruidas, pero algunas obviamente pues se movieron, obviamente, o algunas se guardaron. En este caso, pues esta cámara llegó hasta Boston, que es donde estaba. Entonces, Akiyama le dijo, déjame la cámara, la voy a investigar bien para estar seguro de lo que te voy a decir, porque realmente necesito investigar. Le deja un par de días Harry la cámara a Akiyama. Después regresa precisamente con el presidente del Club de los Fantasmas para escuchar la declaración del japonés Akiyama, a lo que le dice que la cámara fue construida en los años 1830, por ahí, y que precisamente pertenecía a esa línea de producción que había sido maldita, y 3 cámaras habían sido perdidas. Entonces, esa era una de esas cámaras. Para esto, ya se le había asignado un nombre especial a estas cámaras. El nombre se le llamaba Shaiki en japonés, que en español quiere decir cámaras oscuras. Akiyama pudo dar el modelo preciso de la cámara y no era una boom cámara como habían dicho anteriormente, ¿no? Sino que era una Rolleiflex cámara. Era el modelo preciso de aquella cámara. Entonces, dijo que esas cámaras, pues, precisamente, pues, eran malditas y que precisamente esta, pues, es que no era la excepción. A lo que Harry y la otra persona encargada del Club de los Fantasmas quedaron como que si realmente tenían una cámara que capturara fantasmas de sus manos, ¿no? Tengo que decir que muchas de las fotografías que se revelaron con la cámara, pues los familiares de dichas fotografías las colgaban en su casa como cuadros o imágenes, pues que uno pone, ¿no? Como lo haríamos hoy nosotros hoy en día. Entonces, muchos de esos cuadros también se consideran que fueron como malditos o están como que tienen como algún tipo de maldición por la cámara, obviamente que las fotografió. Y pues bueno, finalmente la cámara Rolleiflex de Harry, nunca se supo más dónde cayó, dónde llegó, pero lo que sí te puedo decir, Nancy, es que muchos de los cuadros que tenía la gente antes llegaron a museos, precisamente con la leyenda de que habían sido fotografiados por la cámara Shaky. Y hace 4 años, una persona que visitó estos museos tomó una foto con su iPhone a una de estas imágenes. Y en la imagen se logra apreciar cómo sale o cómo se ve una figura fantasmal negra de una mujer parada enfrente de otra persona. Y esto fue tomado con un iPhone. A lo que se le atribuye que la imagen que fue tomada con la cámara japonesa, pues realmente también le dejó como una maldición a esas fotografías. ¿Cómo la ves, Nancy? Wow. Este, ¿qué periodo era? ¿Qué época? Era el siglo XIX, por allá por los años 1860. Ah, ok, ok. Ujú. Se me hace muy interesante porque fue como la época, una, victoriana, como la gente era cuando se empezaba a tomar fotos. Ujú. De hecho, una vez había visto un video muy interesante sobre eh, porque pues las chicas les gustaba usar como los corsets, ¿no? Para que obtuvieran como esa figura. Sí. Y a algunos que estaban viendo pues estas fotos decían era como Photoshop, les hacían Photoshop para que aparentaban más delgaditas, entonces, pero es que no era como hoy en día, ¿no? Como que porque hoy en día pues ya tenemos tanta tecnología y especialmente con la IA es mucho más difícil pues ver si algo es de verdad o no. Sí. Pero para entonces se veía, ¿no? Entonces
fue algo que quería comentar cuando estabas compartiendo que pues le estaban revisando las fotos y no sé, porque era mucho más obvio si alguien lo estaba eh, componiendo, ¿no? Estas fotos. Sí. Y otra fue como que esta conexión que hice también entre la gente indígena y es que, porque también es, y me hace muy curioso que también es en este siglo, ellos tenían como esta creencia que no dejaban tomarle sus fotos porque ellos creían que al tomarle la foto le estabas robando un pedazo de su alma, de ellos. Oh, sí, cierto, tienes razón, eso no sé, ¿eh? O sea, qué pesado decir, ok, me quiero tomar una foto con mi ser querido fallecido, ¿no? Sí. Y ahora es como algo muy, se puede decir como que tiene la gente pues mucho cuidado, ¿no? Como que no toman fotos, es algo como, se mira como una falta de respeto, ¿no? Pero antes era como que, ah, pues hay que poner el cuerpo aquí y nos vamos a tomar una foto en familia, como que, wow. Sí, exactamente, o sea, esas fotografías donde salen, que incluso tienen los ojos abiertos, parece que sí están Ujú, vivos, ujú. ¿no? Pero que sí, obviamente ya no lo están. Sí, están bien creepy, esas fotos sí están bien, bien creepy, no manches. Y pues bueno, ahorita hablando de de Mormer, imagínate fue a dar a la cárcel, pues, supuestamente por fraude, y pues al final, pues le dice el japonés que pues esa cámara sí tenía algo. O sea, ¿realmente habrá tenido algo? ¿Sí serán fotos de fantasmas reales? O sea, algo que puedo decir es que las cámaras pues sí logran a captar mucho más que pues el ojo humano, ¿no? Sí. Entonces, o sea, para que tengan en algo que pensar, o sea, por ejemplo, algo que ha pasado aquí, por ejemplo, es las luces esas que aparecen en Alaska, no sé cómo se llaman, em, han incluso llegado hasta acá, hasta el norte de Nevada, pero no lo puedes ver con tu ojo. Pero si usas el lente de una cámara, puedes ver esos colores. Entonces, ¿cómo no va a poder captar, no sé, un espíritu, ¿no? Sí, cierto. Fíjate que si pones la cámara atención y tienes el control de la televisión, eso es en serio, lo pueden probar, ¿eh? Tú le puedes apretar un botón y tú pones la cámara, obviamente, y incluso puedes a través de la pantalla del teléfono, cómo se va un rayo, cómo vienta el rayito, ¿no? Pues el infrarrojo del control. Y también, si tú pones el control de frente a la cámara, a tu teléfono, y le aprietas un botón, obviamente donde está el LED que avienta el rayito, por decirlo así, o la señal, también ves cómo parpadea. Entonces sí es cierto, o sea, hay cosas que las cámaras captan que el ojo humano no lo puede ver. Y entre esas cosas puede existir todo eso raro que pues esotérico que uno no sabe. Sí. Por eso está eso de que cuando, por ejemplo, vas a un hotel, ¿no? Que grabes para ver si, como dijiste, lo de la luz, Ujú. para ver si hay algo ahí que se mira. Sí, 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 eso sí también es cierto, ¿no? Que bueno, aparte de que estás ya cuidándote, ¿no? A ver si no hay una cámara espía también por ahí. Ya ves que se ha hecho muy famoso eso también. Pero sí, con la lente de la cámara puedes detectar cosas que definitivamente no puedes ver con el ojo humano. Sí, no lo puedes ver. Hay esa historia que conté está inspirado también bueno, no la historia, sino, hay una película que está inspirada en esto que conté, pero no me acuerdo bien la película. Es un ente que se le sube a un fotógrafo y lo trae colgado siempre. Y cada vez siente más peso. No sé si la viste, no, es que no me acuerdo cómo se llama la película. Mm, Y cuando él se toma una foto, en el reflejo de un cristal, es cuando logra ver en la cámara que pues tiene un ente arriba de él. mm, También mm. existe un juego que se llama Fatal Frame, no sé si lo hayas visto. Es un juego más o menos ya viejito también, Fatal Frame, y también el juego se trata de que pues tienes que capturar fantasmas con la cámara, ¿no? Entonces también, el juego también está basado en este relato. Mm, wow. También me hace pensar, tu historia como, y hay varios, se puede decir, historias o ejemplos, como un objeto
se va pasando en generación a generación. Porque si no recuerdo mal, me recuerdo que había una historia también de una cámara que se pasaba como, era como de un abuelito y luego se lo dio a su hijo y luego se lo dio a su nieto. em, y lo mismo, como que captaba cosas raras, ¿no? Sí, 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 cierto. También sabes qué, eso pasa mucho cuando es descendencia, como dices tú, pero como por ejemplo con anillos o joyas. Ujú. Ya ves, Sí, ¿no? ajá. Había escuchado también que eso pasaba, o sea, le ocurrían cosas raras a esta familia porque ellos tenían, el objeto que ellos tenían era la pata de un mono, No monkey's paw. manches. Ujú, Sí, o sea, sí, 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 tiene que traer algo de tantas generaciones, imagínate. Claro que tiene que tener algo, ¿no? ujú. Entonces sí, no dudo que pues estés pasando algún tipo de energía de generación en generación, imagínate, no manches. ¿Tú No tienes manches. algo que te dejaron, no sé, tal vez tus antepasados? Fíjate que no, pero este, hace mucho tiempo, es que, bueno, en México acostumbraba a la gente a enterrar obviamente sus monedas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en casa de mi abuelita se hizo una expansión de su casa y cuando escarbaron salió como una garrafa llena de monedas, pero no eran monedas de oro, obviamente, eran monedas pues no sé de qué eran, tampoco eran de cobre o no sé, casos que no eran muy valiosas, ¿no? Pero fíjate que una de esas monedas, o sea, varias moneditas, sí tenían como que inscripciones bien raras, o sea, sí tenían un texto muy raro. Y me acuerdo que me quedé yo varias, me quedé yo muchas varias. Y no sé por qué, pero donde yo ponía las monedas, llegaban muchas hormigas, y les cambié de lugar y muchas hormigas. O sea, no sé si desprendía un metal, que no creo, un tipo de material también, no sé qué tenía. El caso es que me tuve que deshacer de ellas porque donde las ponía traía muchas hormigas. Entonces, Ujú, pues yo llegué a pensar que tal vez, este, si fueron los abuelos de mis abuelos que enterraron esas monedas, pues no querían que yo las tuviera, ¿no? El caso es que no me las pude quedar. Eso fue, digamos, que lo más raro que pudo haber pasado, hablando mm, de un objeto. wow. Sí. Siento que, no sé, igual con la tecnología como que tal vez se va perdiendo esto porque las cámaras antiguas siento que tenía más poder. Ahora como que, aunque tenemos toda esta tecnología, no se ve tanto esto, siento, ¿no? Sí, también opino lo mismo. Yo no sé realmente cómo es que estaban armadas las cámaras de antes, pero yo siento que en la forma arcaicas, o sea, los materiales viejos que usaban antes para las cámaras, yo siento que todos los filtros de aquel entonces, todos los materiales, porque eran cristales, eran muchas cosas lo que componía la cámara, ¿no? Pero yo siento que todo eso hacía que también capturaran cosas que no Ujú, podíamos ver, ¿no? Y sí, como dices sí. tú, ahorita sí, o sea, hay cámaras con resolución increíbles en teléfonos, que puedes capturar muchas cosas, pero sí, ya es más digital, es más tecnológico Ujú, ujú, al los materiales de antes, ¿no? Que eran ujú, ujú. construidos de otra forma totalmente distinto. Sí, sí, no, o sea, totalmente de acuerdo. Es muy complicado, pero pues estaban hechas de tal manera que tenían que reflejar la luz de Ujú. cierto modo. No era, era un proceso muy complicado, entonces no les podría explicar, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Oye, Nancy, ¿tú también eres fotógrafa? ¿Nunca has captado nada? Fíjate que siento que no me he puesto en una situación donde tal vez tendría esa oportunidad. Siempre que Ujú. tomo fotos como que en eventos muy públicos, nunca como que algo más íntimo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí una vez una persona me dijo, toma fotos cuando sientes que tienes que tomar fotos, no importa dónde estés, porque es cuando ahí hay algo que te está llamando. Ujú. Entonces, Me ha pasado, por cierto, pero siempre pasa como que, pues nada más tengo mi teléfono. ujú. No lo mismo. Sí, sí, no es lo mismo, sí, no. Sí, exactamente. Pues, ¿algo más, Nancy, que nos quieras compartir?
No, pues muchas gracias por compartir tu historia, me encantó. Gracias, Nancy. Y pues esperemos que les guste la racita. Por favor, envíenos sus comentarios, envíanos el correo, alguna de sus historias. Estaríamos encantados de leerlas, de compartirlas aquí. Y pues nos estamos viendo para el siguiente podcast. Buenas noches, Rosita. Buenas noches.